Bienvenidos. Continuando con todo el aprendizaje de control de calidad, hemos llegado a las cartas de control. Estoy seguro que ustedes han visto algo de esto en los procesos o visitas que hayan realizado. Lo que tenemos ahí precisamente es una carta de control, que lo que hace es un monitoreo del proceso en el tiempo para mirar su variabilidad y mirar si es una variabilidad normal, como la que tienen todos los procesos, o si por el contrario hay una variabilidad por causas especiales, es decir, situaciones puntuales que se están presentando en el proceso y que están haciendo que su variación deje de ser común y se convierta precisamente, como dice su nombre, en algo especial. ¿Ok? Esas causas especiales podemos identificarlas cuando en una carta de control vemos, por ejemplo, que se salen de estas líneas que aparecen allí, que son esas líneas rojas, que en una carta de control se llaman límites de control. Tenemos límites de control superior, límite de control inferior. ¿De dónde salen y cómo se calculan esos límites de control? Se calculan del mismo lugar donde se calcula la línea verde que ustedes ven en la mitad, que se llama línea central. Todos estos datos salen del proceso mismo. ¿Ok? Debemos tener en consideración esto porque a diferencia de capacidad de proceso, que lo vimos en el módulo anterior, donde los índices de capacidad tenían como referencia las especificaciones que el cliente nos daba, en este caso los límites de control salen de la información del mismo proceso. Para tener en cuenta entonces, ¿qué tipo de cartas de control encontramos, digamos, como en este mundo? Vamos a tomar el ejercicio de referencia que hicimos del lanzamiento de monedas. Y con este ejercicio les voy a mostrar básicamente que nosotros podríamos graficar tres tipos de cartas de control. La primera de ellas sería, por ejemplo, ojo, recuerden que la carta de control es un monitoreo en el tiempo de la variabilidad. Entonces yo les podría haber dicho que todos los días hagan 10 lanzamientos de las monedas y por favor saquen la información necesaria para estructurar la carta de control. ¿Qué información podrían ustedes sacar? Podrían graficar, por ejemplo, las distancias, ¿ok? Las distancias de los 10 lanzamientos todos los días. Es decir, tomar un flexómetro o algo que les ayude a medir esa distancia y hacer ese monitoreo todos los días de los 10 lanzamientos en el tiempo para mirar cómo es la variabilidad día a día. Pero también les podrían haber analizado simplemente digamos que con la tolerancia que ustedes tienen y con el cuadrado donde deberían caer los lanzamientos, simplemente podrían también llevar un gráfico todos los días de si los lanzamientos cayeron o no dentro del cuadro, dentro de la especificación. Es decir, si los lanzamientos fueron exitosos o no. Si, por ejemplo, 8 de 10 cayeron dentro del cuadro, es decir, 2 de 10 no fueron exitosos, es decir, fueron defectuosos. Entonces podrían también llevar la revisión de defectuosos. Y por último, podrían inclusive mirar los defectos, así como lo hicimos en el ejercicio. Este que se quedó corto y ancho tiene 2 defectos. Este que se quedó ancho pero cayó dentro de la tolerancia en el largo tiene un solo defecto y este que cayó en todo el centro pues básicamente no tiene ningún defecto. Entonces digamos que eso es lo que podríamos ahí analizar. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Digamos que podríamos ver en un solo ejercicio como el que hicimos, podríamos tener tres cartas de control. Una para mirar distancias, uno para mirar cantidad o número de defectuosos o mirar defectuosos en general y la tercera para mirar defectos. ¿Ok? Es allí donde aparecen los diferentes tipos de cartas de control. Estas tres que aparecen aquí son precisamente para mirar esas distancias o datos continuos, es decir, donde necesitamos un instrumento de medición que tome un valor que posiblemente tiene decimales para poder graficarlo en esas cartas de control. ¿Ok? Y por el otro lado vamos a tener una carta binomial que es para determinar si los lanzamientos fueron exitosos o no exitosos, es decir, para mirar y graficar los defectuosos, en este caso, en el ejercicio serían los lanzamientos defectuosos, es decir, los que no cayeron en la tolerancia esperada, pero también podríamos utilizar una distribución Poisson para determinar y hacer una carta de control de defectos. ¿Ok? Miren que
En esos 3 ejercicios están resumidas todas las cartas de control que podemos aplicar. Ahora simplemente nos falta saber cuándo utilizar cada una de ellas. En la primera, donde por ejemplo vamos a utilizar datos continuos para analizar, vamos a encontrar 3 cartas: individuales y rangos móviles, medias y rangos, que sería este segundo, y vamos a utilizar por último el de medias y desviaciones estándar. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Depende del tamaño de la muestra. Si yo les hubiera dicho a ustedes, miren, resulta que nosotros tomamos de referencia 10 lanzamientos. Esos 10 lanzamientos los van a hacer todos los días y van a tomar los datos para hacer las cartas de control. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? N igual a 10, 10 lanzamientos cada día. Ese n igual a 10, miren que nos da que es un n mayor a 7, quiere decir que la carta de control que vamos a utilizar es la de desviaciones estándar. ¿Por qué? Porque cuando el n es mayor a 7, la desviación estándar es una mejor medida de dispersión y es la que vamos a utilizar en esta carta de control. Cuando el n es menor o igual a 7, la medida de dispersión más utilizada y más frecuente y que mejor información nos da es el rango. Entonces miren que utilizan las medias, enseguida vamos a ver de qué se trata, pero lo que cambia es la segunda parte. Cuando es menor o igual a 7 utilizamos los rangos y las desviaciones estándar cuando es mayor a 7. Pero si yo les hubiera dicho, hagan solamente un lanzamiento cada día y hagan el monitoreo de ese proceso, el N ya no tiene subgrupos, ya no tiene, digamos que no hay una cantidad diferente a 1. Cada día ustedes van a hacer un lanzamiento y ese lanzamiento entonces se utilizaría un gráfico de individuales y rangos móviles para hacer ese seguimiento de la variabilidad de ese proceso. ¿Listo? Miren que ahí ya analizamos variables para datos variables y continuos, es decir, aquellos que posiblemente tienen decimales y utilizan un instrumento de medición para medirlo. ¿Ok? Por el otro lado, si queremos mirar analizar los defectuosos, tenemos 2 gráficos: el número de defectuosos y la proporción de defectuosos. Piensen si yo les dijera, yo necesito que ustedes analicen todos los días los defectuosos que salen de los 10 lanzamientos que ustedes hacen diariamente. Entonces el primer día, por ejemplo, les salieron 4, el segundo día les salieron 6, el tercer día les fue muy bien y solo les salió un defectuoso de los 10 lanzamientos. Ustedes podrían graficar sin ningún problema el número de defectuosos, 4, 6, 1 y así seguirlo en el tiempo. ¿Por qué lo pueden hacer así? Porque ustedes todos los días están haciendo 10 lanzamientos. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo les abriera la puerta y les dijera, ustedes todos los días pueden hacer un número de lanzamientos variables entre 10 y 20? El primero pueden hacer 10, el segundo pueden hacer 15, el tercero pueden hacer 20, luego pueden bajar a 15 y así. En ese tipo de situaciones, ustedes ya no pueden comparar simplemente el número de defectuosos. No pueden comparar ese 4, 6 y 1 que teníamos en el primer gráfico, sino que tienen que dar una proporción. Saber cuánto es el número de defectuosos del primer día versus el total de lanzamientos de ese primer día. Y así para el segundo, para poder hacer esa comparación entre un día y otro. Entonces ahí es donde aparece este gráfico de proporción de defectuosos. ¿Listo? Y lo mismo ocurre con el conteo de defectos y los defectos por unidad. ¿Listo? Cuando el número de muestras dentro del grupo, que en este caso serían los lanzamientos diarios que hacemos, siempre es el mismo, podemos simplemente graficar los defectos, hacer el conteo de defectos. Pero cuando definitivamente hay variaciones del tamaño de muestras dentro de los subgrupos, o en este caso hay variaciones en los lanzamientos día a día, vamos a utilizar algo que se llama defectos por unidad para ir graficando esos datos en el día a día. ¿Listo? Ahí tenemos ya las diferencias entre cada una de las cartas de control y cuándo aplicarla, tomando como base un ejercicio muy sencillo que hicimos y que nos sirve para mirar que podemos tomar datos e información de procesos tanto para datos continuos como para defectuosos como para defectos, que son los 3 tipos de cartas de control que existen en control de calidad. Nos vemos en el siguiente módulo para saber cómo se grafica una carta de control.